¿Ya estás grabando? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta emisión del seminario Salud en Acción. En esta ocasión, en este semestre, tocando temas importantes de salud planetaria. En esta segunda sesión del seminario conjunto entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, tenemos como invitado al doctor Fernando Díaz Barriga, que es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y que tiene su área principal de investigación en el tema de salud planetaria. Bienvenido, doctor Fernando, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias por la invitación, pero tengo que hacer una pequeña aclaración. Yo no soy del Instituto Nacional de Salud Pública, yo soy de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero tenemos un proyecto de una red interinstitucional con el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces sí trabajo con ellos, pero no trabajo ahí. Ah, ok, Muchas gracias muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Una disculpa. Entonces, qué gusto saber que ya tenemos invitados de otros lugares de la República Mexicana y esto seguro servirá más para nutrir las discusiones que tengamos en estas diferentes sesiones de salud planetaria. Correcto. Este, una vez más, tenemos la ayuda de Iliana Cacique, que es médico pasante de servicio social aquí en el Departamento de Salud Pública. Muchas gracias, Iliana, por tu participación y por aceptar ser la anfitriona oficial de este semestre del Seminario Salud en Acción. Entonces, sin nada más que agregar, le cedo la palabra a Iliana para que continúes dirigiendo esta sesión. Gracias, doctora. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Bueno, es un placer contar con su presencia hoy. Le agradecemos sinceramente por tomarse el tiempo para participar en esta reunión y como ya lo sabemos, nos reunimos para abordar la salud planetaria, un tema fundamental para nuestra sociedad y el futuro de todos. Este espacio está especialmente diseñado para estudiantes con el fin de ofrecer información actualizada y fomentar un intercambio de ideas sobre la estrecha relación entre nuestra salud y el bienestar del planeta. Y pues valoramos enormemente su disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Para dar inicio, haré algunas preguntas para profundizar en este tema relevante que el día de hoy pues es equidad en salud y salud planetaria. Para usted, ¿cómo afecta la desigualdad social al acceso a servicios de salud y a un entorno saludable? Bueno, yo creo que la desigualdad social tiene varios rostros. Tiene un rostro económico, la pobreza, tiene un rostro educativo. En México, los pobres tienen una calidad educativa menor que otros sectores con economías más fuertes. Los indígenas, por ejemplo, tienen un nivel educativo menor al de los no indígenas. Entonces, la desigualdad tiene muchos rostros y enfrente tienen un modelo de salud absurdo. A mí nunca me ha gustado el modelo de salud en México porque es un modelo curativo. Tú te tienes que enfermar y después ir al médico. Entonces, ¿qué pasa con gente que no tiene acceso a los servicios de salud? Pues se enferman y no pueden ir al médico porque no hay servicios de salud en muchas regiones eh, con desigualdad social en el país, por ejemplo, en las áreas rurales, por ejemplo, en los pueblos originarios. Entonces, por un lado, tenemos una desigualdad terrible, bruta. México es de los países donde la desigualdad social es alta. Y por el otro lado, un sistema este, que te produce salud destruyendo enfermedad. Y cuando tú vas al médico, pues el médico te quita la enfermedad, pero no te cura. Les voy a poner un ejemplo clarísimo, las diarreas. Si vives en una comunidad con agua contaminada por bichos, por microorganismos patógenos, y te da diarrea, tú vas al médico.
El médico te va a dar un medicamento para quitarte la diarrea, pero no te va a dar agua potable. Entonces, el sector salud en México es médico, médicos, médicos y enfermeras. No es un sector salud de ciencias ambientales, no es un sector salud que te quite las amenazas, te quita la enfermedad, o cuando menos procura quitarte la enfermedad. Entonces, ser vulnerable en México, ser pobre en México, tener desigualdad y sufrirla en nuestro país, efectivamente te produce una menor calidad de vida y por lo tanto enfermedad. Y esto no es correcto, esto se tiene que modificar y hay muchas maneras de modificarlo, pero el paso número uno tendría que ser que el sistema de salud de nuestro país tomara en cuenta a las amenazas ambientales, por ejemplo. Ok, en relación con lo que nos comenta, ¿qué papel juegan los determinantes sociales de la salud en la vulnerabilidad al cambio climático? Bueno, pues esto está muy ligado a la pregunta anterior. ¿Qué es vulnerabilidad a cambio climático? Bueno, pues sencillito, que tú te puedes sufrir como consecuencias de la variabilidad del clima. Ok. ¿Esto cómo se traduce en la vida diaria? Porque en la vida de las naciones, de los periódicos y en la vida de las naciones ya sabemos lo que significa cambio climático, pero a nivel comunitario, a nivel de todos los días de que tú te despiertas, ¿qué significa cambio climático? Pues cambio climático, ustedes saben que eso significa tengo mucho calor, ¿ok? Tengo mucho calor, me puede producir un golpe de calor. ¿Y qué necesito para quitarme el riesgo de golpe de calor? Pues dos cosas. Una, protegerte del calor, o sea, tener lugares frescos. Y número dos, agua. ¿Y qué pasa en las comunidades marginadas de México? Pues que muchas veces no tienen agua. Y en segundo lugar, que los techos, por ejemplo, son de lámina, porque programas de gobierno anteriores han homogeneizado a los pueblos originarios y de las construcciones maravillosas que teníamos antes, ahora muchas comunidades tienen techos de lámina. Imagínense el calor dentro de las casas en las épocas de verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad climática efectivamente tiene que ver con que tú tengas agua, con que tú tengas espacios de protección. Y eso nada más hablé de golpes de calor, pero a que ustedes no sabían que una de las cosas que también lo personal más me preocupan del cambio climático y de en las comunidades marginadas es la contaminación del maíz por aflatoxinas. Resulta que al incrementarse el número de días con altas temperaturas, eso favorece que los hongos, por ejemplo el aspergillus, que es una especie de hongo, infecten, contaminen a la mazorca del maíz. Entonces, a la hora de que la mazorca del maíz se está almacenando, se puede contaminar todavía más por este hongo. Y el hongo empieza a producir aflatoxinas. Son toxinas que utiliza para distintas cosas el hongo, pero aflatoxinas. Resulta que las aflatoxinas han sido relacionadas con cáncer hepático, con cáncer cérvico-uterino y te dañan los riñones. Entonces, ¿y quién le va a decir a la población? Ustedes seguramente están comiendo una mayor cantidad de tortillas contaminadas con aflatoxinas. De los estudios que hemos realizado, por ejemplo, el 100% de los niños y de las mujeres a las que hemos estudiado en pueblos indígenas tienen indicios de haber estado expuestos a aflatoxinas. Y de las tortillas que hemos analizado, una tercera parte tiene aflatoxinas. Y esto va a ir incrementando conforme el cambio climático cada vez sean con menos lluvias y mayores temperaturas. Entonces, ser pobre implica tener menos defensas
a todos los problemas relacionados con cambio climático. Y el cambio climático es mucho más que el dengue, ¿eh? Es mucho más que no tengo agua, ¿eh? El cambio climático verdaderamente es una amenaza a la calidad de vida y a las condiciones de salud de los pueblos marginados. Y esto pasa en la ruralidad y pasa en las ciudades, donde además, por haber pavimento, incrementa el calor y eso favorece la producción de ozono. Entonces, por donde le vean, los determinantes sociales eh, este, atacan o vulneran a las poblaciones impactadas además por cambio climático. Entonces, vean esta interacción, que al ratito vamos a hablar de ella. Determinantes sociales más cambio climático es un peor negocio y claro, mejorando los determinantes sociales no vamos a mejorar el cambio climático, pero sí podemos mejorar la resistencia al cambio climático. Y esto es algo muy importante porque es un tema de justicia ambiental. En este tema, doctor, de los determinantes sociales de la salud, algo que nos cuesta mucho trabajo de transmitir a nuestros alumnos, especialmente aquellos que, como le había comentado al inicio, están estudiando la licenciatura, es cómo pueden incorporar este conocimiento acerca de determinantes sociales y, por ejemplo, este ejemplo práctico de cómo impactan los determinantes sociales en la salud de las personas. ¿Cómo pueden integrar nuestros alumnos estos conocimientos en su práctica profesional diaria? ¿Tendría alguna recomendación en este aspecto? Lo primero que tenemos que hacer es que los estudiantes de todas las carreras entiendan que los determinantes sociales es igual, es igual a las violencias. Y déjenme explicarles 3 segundos qué significa esto. La violencia es mucho más que el golpe físico o que los feminicidios. Las violencias, y esto los estudiosos del tema, la han dividido, le llaman violencia multimodal, porque la han dividido en 4 elementos. La violencia directa, el golpe, la amenaza, el feminicidio, eso es la violencia directa. El segundo tipo de violencia es la violencia estructural, la pobreza, la falta de servicios médicos, la falta de médicos, la falta de agua. Esa es violencia estructural. Después viene la violencia cultural, que es, ahí incluimos violencias por género, por etnia, por religión, la violencia, por ejemplo, que el hombre se sienta superior a la naturaleza, la humanidad, no el hombre, la humanidad se sienta superior a la naturaleza. Eso es violencia cultural. Y finalmente la violencia ambiental, donde está, por ejemplo, falta de normas para la protección de los niños, trabajo infantil, trabajo precario expuesto a sustancias químicas, cambio climático. Entonces, estas 4 violencias están siempre, siempre. Esos son los determinantes sociales. Lo que pasa es que nos han vendido que los determinantes sociales nada más es la pobreza o es la falta de hospitales o qué sé yo. No, los determinantes sociales es una sociedad que no quiere protegerse a sí misma, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos utilizar, ¿qué podemos enfrentarle a los determinantes sociales? No son medicinas, no son medicamentos, no es un estetoscopio, no es una receta. Lo que tenemos que enfrentarle a las violencias son los derechos humanos. Y todo el mundo tiene que aprender no a trabajar salud, sino derecho humano a la salud, derecho humano al agua, derecho humano a la nutrición, derecho humano a la vivienda. O sea, son los derechos humanos. ¿Sí? Van a decir, uy, este viejito está estudiando cosas de mediados del siglo pasado. Pues es que es una tristeza, pero si nosotros aplicáramos los derechos humanos, si nosotros en las facultades, en lugar de aprender salud, aprendiéramos lo que implica el derecho humano a la salud, porque el derecho humano a la salud no nomás es ausencia de enfermedad,
Es que tienes que tener agua, es que tienes que tener alimentos, es que tienes que tener los otros derechos humanos, que son varios. Y tienes que tener derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Entonces, tienes los determinantes sociales, le enfrentas los derechos humanos, automáticamente tienes salud y justicia. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues enseñarle a los estudiantes de todas las licenciaturas lo que significa aplicar, porque no significa que sepan los derechos humanos, lo cual ya es importante, pero ¿de qué sirve que yo sepa cuáles son mis derechos si no los puedo aplicar? Entonces, no solamente tienes que enseñarles cuáles son, sino cómo gozar de ellos. Y ahí está un reto muy grande de las universidades. La universidad pública, y no solamente las públicas, la educación superior tendría que ser garante del conocimiento alrededor de los derechos humanos. Y entonces va a ser muy fácil que entiendan las injusticias, va a ser muy fácil que entienda el concepto de inequidad y va a ser muy fácil empezar a cambiar a este país y a darle calidad de vida. Claro que sí, muchas gracias por darnos este contexto tan interesante, no solo eh, de derechos humanos, sino la importancia de mantener la equidad en todos los ámbitos de la salud, ¿no? Que es parte de lo que hace o lo que intenta fomentar la salud planetaria como campo, ¿no? O sea, no ver solamente la parte médica, no ver solamente la parte social, no solo la parte humanística, sino cómo todos estos factores se integran entre ellos para impactar al final de cuentas, como usted bien lo dijo, o sea, todos los derechos humanos y todas las otras condiciones de vida de las personas, al final de cuentas terminan impactando en la salud de las personas, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor, respecto a lo que estaba comentando, ¿cómo podemos nosotros como médicos en formación garantizar que las políticas climáticas no aumenten las desigualdades existentes? Mira, eh, tristemente, las políticas climáticas son nacionales, son a nivel país. ¿Por qué? Porque son las naciones las que firman los tratados internacionales. Entonces, para estar de acuerdo a lo que se firmó en París alrededor del cambio climático, son las naciones que tienen que hacer una serie de correctivos en sus formas de gobernar, producir, manejar al país. Pero los efectos son a nivel local, a nivel comunitario. Entonces, lo primero que tiene que cambiar, no solamente en México, en el mundo mundial, ¿sí?, es que las políticas sean locales. O sea, sí, claro que tiene que haber acuerdos internacionales, por ejemplo, producción de petróleo, ¿sí?, disminución de gases con efecto invernadero. Eso es nacional y claro que se tienen que aplicar. Pero ¿cómo le voy a quitar el techo de lámina a una mujer indígena y le voy a construir una vivienda decorosa, adecuada, pero que además sea resistente a los mayor número de días con calor? Y eso es una política local, comunitaria, yo me atrevería a decir municipal. Entonces, alguien tiene que decirle a los presidentes municipales, a los alcaldes: oigan, usted está viviendo en un área muy vulnerable al cambio climático, pues porque o hay huracanes, o hay sequía, o no tienes agua, o el calor es terrible. Entonces, hay que hacer esto, ¿sí? Y desgraciadamente, eh, somos un país donde queremos que todo lo haga el gobierno y que todo lo resuelva el gobierno y que todo es culpa del gobierno cuando algo pasa.
Y le hemos dejado poco espacio a los técnicos de actuar a favor de la comunidad. Eh, Existe un término que a mí me gusta muchísimo, que de hecho ahorita he cambiado muchas de mis líneas de investigación para tratar de ver cómo podemos lograr esto. Todo el mundo dice, te hace falta conciencia. ¿Sí? Bueno, si yo fuera un extraterrestre que tuviera la pastillita de conciencia y se las diera a todos al mismo tiempo y mañana todos amaneciéramos conscientes, pues nos daríamos cuenta que la conciencia es insuficiente. Nos hace falta la ciencia, ¿no? O sea, la conciencia sí es un elemento importante para empezar a moverte, pero te hace falta la ciencia, o sea, el conocimiento. O sea, no nada más con la preocupación vas a resolver problemas, ¿eh? Necesitas el cómo lo voy a hacer. Si tú juntas información de calidad con personas de calidad, obtienes civismo, no ciudadanía, civismo. Es a lo que yo le llamo, esto es algo padrísimo, las lecturas de civismo ambiental son padrísimas, porque no se trata de protestar, se trata de dar alternativas viables. Claro, detrás de la identificación de la alternativa va el razonamiento y va ahora sí el derecho humano a la participación, fíjate, a la opinión. Y entonces no hay manera, ¿eh? No hay manera que te pare. Tú estás, soy un fanático de los derechos humanos. El derecho humano a la ciencia significa que la sociedad tiene que disfrutar los avances del conocimiento científico. Entonces, si tú trabajas y tienes a la ciencia y por el otro lado tienes una ciudadanía informada, participativa, ética, vas a tener los dos elementos necesarios para dar alternativas a quien sea, a las autoridades federales, estatales, municipales, comunitarias, o tú te organizas con tus vecinos y trabajas. No tenemos que esperar, fíjate que no tenemos que esperar ni tan siquiera que cambie la ley para empezar a trabajar. En México, por ejemplo, la normativa de algún tóxico en agua, a lo mejor ni existe. Pero si tú sabes que en Europa ya existe, que ya se demostró que este tóxico es súper peligroso, pues tú te puedes organizar con tus vecinos y empezar a manejar de manera adecuada, por ejemplo, la quema de basura. Entonces, eso se llama civismo, civismo ambiental. Es más, yo tengo un concepto todavía más chido que lo aprendí de UNICEF. Ese no es mío, que es el civismo cuidador. Para proteger a la población infantil, maestros, por supuesto, padres de familia, hermanos mayores, familia, amigos, adultos, universidad, gobierno, todos ellos pueden ser la barrera de cuidado que proteja a la población infantil de las amenazas ambientales. Lo que pasa no es que tengamos falta de conciencia. Lo que pasa es que no entendemos que si no hacemos algo ahorita, ¿sí? El futuro es peor. Cuando yo era joven, me decían, si no hacemos ahorita, el futuro es peor. Bueno, ya tenemos cambio climático, ya tenemos crisis hídrica, ya tenemos contaminación del planeta, ya tenemos, ¿sí? Bueno, el futuro puede ser peor. Producción de plásticos, quema de basura electrónica, escasez de agua,
el agua contaminada, por cierto. Sí, el futuro puede ser mucho peor. Entonces, yo le digo a mi gente, cuando yo me muera, cuando yo nací, ¿sí? No había plásticos. Yo nací en 1957, chavos. No había plástico. Padrísimo. ¿Ok? Cuando ustedes nacieron, ya había plástico. Cuando sus hijos nazcan, va a haber más plástico. Cuando sus nietos nazcan, va a haber muchísimo más plástico. Cuando yo me muera, mis cenizas van a ser de calcio. Cuando sus nietos mueran, sus cenizas van a ser de plástico. Esa es la tragedia. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo estar en un sillón. Porque la protesta requiere, sobre todo, un significado de civismo. Ahora, ¿cómo construir civismo? Pues lo primero es la información. Lo primero es la información. Que haya una información adecuada, traducida, ¿sí? Y analizada. Una información veraz y de calidad. Eso es lo primero. Pero la gente tiene que entender el mensaje. La gente tiene que entender las amenazas en un lenguaje de diario, no de revista científica. Lo importante para un investigador en este momento no es producir artículos en revistas indexadas. Ya no. Ahorita lo que urge es que la sociedad se organice para que ella misma se defienda de ella misma. Por ejemplo, de no consumir plásticos de un solo uso. Entonces, eso es una gran revolución de pensamiento la que hay ahorita, porque es exactamente hacerle una revolución al estilo de manejo del riesgo que hay hasta este momento. Tenemos que ver con futuro y actuar en el presente. Doctor, ahorita de todo lo que mencionó, me recordó mucho a que nosotros en los programas académicos que seguimos a lo largo de varios años de la licenciatura, tenemos dos conceptos que se mantienen a lo largo de todos esos años, ¿no? Y uno, por ejemplo, es la participación y por otro lado el empoderamiento comunitario, ¿no? Y la importancia que esas dos intervenciones tienen en la salud de las personas. Específicamente en estos temas de cambio climático, ¿nos podría compartir algún ejemplo o alguna reflexión que tenga acerca de intervenciones que ya existan o que se hayan hecho aquí en México o en otros lugares de participación y empoderamiento comunitario específicamente en cambio climático? Mira, aquí viene, es que en verdad tenemos que pensar en las cosas que van a funcionar. Entonces, permítanme 3 segundos explicarles dos conceptos: ciencia ciudadana y ciencia local. Ciencia ciudadana se oye hermosísimo. Un científico universitario trabajando con la comunidad. El típico modelo de los antropólogos. ¿Sí? O sea, tú vas como autoridad científica, hablas con la sociedad, haces una consulta de saberes, ¿sí? Entre el saber local, que lo respeta siempre, y el saber universitario, ¿no? Y entonces hay ahí un intercambio de conocimientos, un trabajo conjunto, pero es ciencia ciudadana. Finalmente es una persona, ¿ok? Que cuando tiene un proyecto de CONACYT va a la comunidad y cuando se le acaba el proyecto deja de ir a la comunidad, ¿ok? Y y entonces estamos haciendo intervenciones no basadas en ciencia, sino basadas en el proyecto, basadas en que haya dinero para ir.
Bueno, ese es el terrible error de la ciencia ciudadana. ¿Qué es ciencia local? Que acuñamos ese término para decir, ¿y qué tal que el científico no fuera el de la universidad, sino que el científico fuera un miembro de la comunidad y capacitar a un miembro de la comunidad a nivel doctorado, que viviera ahí, ¿sí? Que no necesitara viáticos, que no necesitara un proyecto de CONACYT para transformar a su comunidad? Entonces tenemos que crear centros de investigación locales y tenemos que crear grupos locales de investigación. Este proyecto lo empezamos hace 4 años. Ya tenemos 56 mujeres indígenas capacitadas con grados de maestría. Y déjenme decirles por qué mujeres indígenas. Porque la mujer indígena, tristemente en este país, en la escalera de la desigualdad, es la que vive en la mayor desigualdad. La mujer indígena tiene problemas por ser mujer, tiene problemas por ser indígena, ¿sí? Y tiene problemas de todo lo demás. Entonces, váyale añadiéndole, ¿no? Una niña indígena. Una niña indígena tiene problemas de ser niña, de ser mujer y de ser indígena. No, o sea, no manchen. Y a nivel, y esto, cuando Coneval hacía bien las estadísticas, ellos demostraron que la desigualdad entre un hombre urbano y una mujer indígena era de 11 veces. O sea, soy 11 veces inferior, nada más porque nací mujer en un pueblo indígena y nadie me echa la mano. Por eso nuestro programa está totalmente focalizado a mujeres indígenas, ¿sí? Y ya tenemos más de 50. Tenemos un grupo hermosísimo de 12 egresadas, ¿ok? Y ya tenemos el primer centro de investigación local. Entonces, claro que se puede. Y cuando las chiquitas indígenas de esa comunidad, que es la comunidad de Tocoy, municipio de San Antonio, en San Luis Potosí, cuando esas chiquitas ven a que la maestra, a que la investigadora es una del pueblo, es mi tía, es la hija, la amiga de mi mamá, sí se puede, dice. Claro que se puede. Bueno, esto ya es un programa de la universidad. Esto ya es un programa de la universidad y ya vamos a crear centros de ciencia local. Respeto a la ciencia ciudadana, respeto a mis colegas que van a las comunidades, pero eso no ha cambiado, no ha servido, porque seguimos igual, pues lo que yo le digo a mis colegas, basta ya, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no sirve. Llevamos 50 años así y México va peor. Oye, que la culpa la tiene el gobierno. ¿Y cuándo vamos a ser responsables de nuestras condiciones? Hasta que nos dé un proyecto la Fundación Kellogg's. No, 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 no. Esto urge. Y tenemos que ser radicales. Tenemos que ser usado en el calor que ustedes quieran, ser revolucionarios. Tenemos que, efectivamente, no importa si eres de izquierda, de derecha, si eres moreno, blanco, azul, verde, rojo, no importa ni los colores, los partidos políticos, las ideologías. Aquí lo que importa es solamente una cosa, la humanidad y la naturaleza. Dije una cosa y mencioné dos palabras, es que es lo mismo. ¿Sí? Con respecto al programa que nos mencionó, doctor, qué medidas podemos tomar para reducir las brechas de género en la salud y en la protección del medio ambiente? Bueno, primero saber que existen. O sea, si tú no reconoces una falla, no la vas a corregir, ¿sí? Yo entiendo y lo entiendo y lo respeto y tiene mi corazón con ustedes. El problema de los feminicidios en este país es terrible. Es algo que tiene que acabarse, que tuvo que haberse acabado ayer. Pero hay brechas de género
¿Por qué? Porque el feminicidio es tan grave que todo el mundo está en contra. Es unánimemente, bueno, a lo mejor hay algunos tontos que no están, pero unánimemente casi, es algo aborrecible. Pero hay brechas de género. Por ejemplo, hay a menos niñas en la primaria que los niños. Que las mujeres no tengan acceso al agua cuando empiezan a menstruar, que las mujeres sean las que cocinen y están expuestas al humo de leña, que las mujeres no tengan el derecho de opinar por ser mujeres y no tengan derecho a la propiedad de la tierra. Yo he visto mujeres indígenas que fueron violadas a los 12 años con 3 hijos y los 3 hijos se graduaron de la universidad. Se lo juro. Esa mujer no tenía un doctorado, una maestría, educación universitaria, pero utilizó el conocimiento para sacar adelante a sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos que atacar es la ignorancia sobre las brechas de género en todos los ámbitos, sean gravísimas como el feminicidio o sean muy sutiles como que la mujer no tiene tanto acceso a la primaria como el hombre. Entonces, y eso sigue habiendo en este país, y no nada más en los pueblos originarios. Entonces, lo primero es reconocer, y segundo, darle a la mujer el conocimiento adecuado para cambiar su propio destino. Es la mujer, y otra vez, perdónenme, pero yo veo a todo el mundo marchando enojado, peleado para el 8 de marzo y el 9 de marzo y el 10 de marzo y el 11 de marzo. Todos los días tienen que ser 8 de marzo. Y entonces, a la hora de que las mujeres no sean iguales, yo no quiero que sean iguales que el hombre, yo quiero que sean mejores. ¿Sí? Ese día vamos a rescatar a la población ahora oscura y vamos a tener a la comunidad completa siendo partícipes del presente con visión de equidad transgeneracional. Entonces, las comunidades van a cambiar y poquito a poquito iremos obteniendo progreso social, pero ya con otra visión. ¿Y quién va a ser el presidente municipal? ¿Quién va a ser el presidente del país? A mí ni me importa eso. Me importa que tengamos los ladrillos capaces para construir un México distinto. Listo. ¿Y cómo es que podemos fomentar la colaboración entre diferentes sectores para abordar los desafíos de la salud planetaria y la equidad? Mira, yo llevo 40 años trabajando sitios contaminados, 40 años trabajando derechos humanos. Yo llevo con muchas victorias y con muchas derrotas. Un día en una reunión, yo escuché a unos chavos empresarios de Europa hablar de un término, colaboratorium. ¿Sí? Dije, ay, güey, ¿qué es eso? Y entonces me enteré, me dijeron que fue un término acuñado en las tecnológicas de Estados Unidos para donde, por ejemplo, Microsoft juntaba a un grupo de chavos, los metía en un salón a diseñar un producto, pero metía chavos de distintas disciplinas, no nada más a quienes les sabían a la ingeniería,
sino porque ese producto además tenía que reunir una serie de características. Pues no, vamos a diseñar un celular. Pues los primeros celulares fueron tipo ladrillo y ahora pues ya son entre más chiquito más mejor, ¿verdad? Igual con las computadoras. Entonces, y de ahí dije, ay, güey, ¿y a poco no lo podemos hacer nosotros? Y entonces estamos trabajando dos conceptos muy padres. Uno que es un colaboratorio. ¿Qué es un colaboratorio? Pues un espacio de discusión basado en ciencia, pero, pero protegido por los derechos humanos. ¿Y quién participa en ese colaboratorio? La autoridad municipal. No hemos logrado, a la autoridad estatal, sí, lo hicimos con unas ladrilleras, por ejemplo, en un parque ladrillero, donde los ladrilleros no querían, no quieren cerrar sus ladrilleras que contaminan. Entonces, ¿quién es que tienes que estar en ese colaboratorio? La autoridad estatal, la municipal, los ladrilleros, por supuesto, la población afectada, ¿sí? Y los técnicos, que pueden ser académicos, pueden ser miembros de la sociedad civil. Y ese colaboratorio, ese grupo de esta mezcla, obtiene una solución. ¿Ok? Bueno, resulta que hace poco, hablando con investigadores, algunos de ellos de la UNAM, me dijeron del caso de Simapán. Dijeron, ay, Fernando, pues nosotros hacemos lo mismo, pero no le llamamos colaboratorio. Simapán, una pequeña comunidad de Hidalgo, eh, totalmente contaminada por arsénico, tanto por la minería como por de manera natural el agua. Ellos organizaron con estatal, municipal, ¿sí? Comunidad, empresa y técnicos para darle agua potable a la población. Entonces existen modelos, esquemas, donde el chiste central es la participación informada de los integrantes del sistema, del colaboratorio. Tienen que estar informada, porque yo no voy a traer a un artista de cine que no le interese en lo más mínimo y que nada más por ser Luis Miguel, ahí está. Pues no, 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 yo no quiero artistas, ¿sí? Yo lo que quiero es gente dispuesta a trabajar, a ensuciarse. Entonces, si el colaboratorio está dirigido por los derechos humanos, el producto de su discusión va a ir en el camino correcto. ¿Y qué tiene que aspirar ese camino? ¿Cuál tiene que ser la meta de ese camino? Nosotros le pusimos un nombre: espacios cívicos ambientales. Espacio cívico es un término acuñado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un espacio físico, un parque, donde la gente pueda gozar de sus derechos humanos, empezando por los derechos humanos civiles, de protesta, de opinión, de información, de democracia, de igualdad. Padrísimo, ¿no? Esos espacios cívicos fueron muy importantes en los años 60, 70 y 80 para la protesta social en contra de la autoridad. Pero si nosotros le ponemos el apellido de ambiental, transformamos puntos contaminados, puntos, por ejemplo, una escuela que está en medio, enfrente de un basurero. Bueno, pues esa escuela es un punto contaminado, ¿sí? ¿Cómo podemos crear en esa escuela que esa escuela sea un espacio cívico ambiental? ¿Qué quiere decir cívico? Los derechos humanos. Ambiental, desde el derecho humano a la salud y desde el derecho humano a un ambiente libre. ¿Por qué derechos humanos? Porque los derechos humanos ya están aceptados por la Constitución. Tienen que ser responsabilidad de todas las autoridades cumplirlos. Son universales y no te los pueden quitar. Entonces, yo no quiero la norma de arsénico en agua. Yo quiero el derecho humano a la salud, que me dé un agua sin arsénico, sin cadmio, sin plomo, sin níquel, sin pifas, sin estos. ¿Por qué? Porque quiero un agua potable. Entonces, si tú tienes un colaboratorio con una visión
de construir espacios cívicos ambientales, y en eso vamos. Está padrísimo, porque la gente de entrada no te puede decir no. No puede. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a decir que no a los derechos humanos? Ahora, tú subes a todos a participar y el que es parte de la solución no va a estar en contra de ti jamás. Bueno, actualmente, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las comunidades marginadas? Mira, yo tengo un problema con las organizaciones de la sociedad civil porque hay de todos colores, sabores e intereses. ¿Sí? Yo conozco organizaciones de la sociedad civil apoyadas por mineras, por industria química. Entonces, el término de organización de la sociedad civil es medio amplio, vamos a poner. ¿Ok? El segundo problema que tienen las organizaciones de la sociedad civil es que muchas veces son organizaciones de una persona, o de dos personas que se han convertido en formas de mantenerse en base a proyectos, ¿sí? Entonces, esto también tiene asegúnes. Entonces, ese término de organización de la sociedad civil es como si el nombre ya por sí mismo ya estuviéramos hablando de un grupo inteligente, independiente, con conocimiento, desinteresado. Pues no, no es cierto. ¿Sí? Esa es la realidad. Y me las he enfrentado o he trabajado con ellas por todos lados. ¿Sí? Entonces, yo no quiero organizaciones de la sociedad civil. Yo quiero que la sociedad civil se organice. Es totalmente diferente, porque cuando tú organizas a la sociedad civil, estás formando un colectivo que todos tienen en común ser víctimas. Entonces, van a hablar el mismo lenguaje y entonces van a buscar un camino común. Y eso es muy importante. En cambio, las sociedades de lo que todo el mundo dice, organizaciones son ciencia ciudadana. O sea, son chavos de fuera que vienen a resolver el problema de adentro. Y yo no, yo quiero que los de adentro resuelvan sus problemas. Entonces, organicemos a la sociedad civil. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor, por su participación en este seminario que tenía la intención de tocar temas de salud planetaria, pero acabó siendo mucho más que eso, ¿no? Toda una discusión de participación ciudadana, de empoderamiento de la comunidad, de incluso hasta de temas de colonialismo, ¿no? Que llegamos a tocar aquí. Entonces fue una plática muy concreta. Pues de interseccionalidad, me atrevería a decir incluso, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por traer algo tan práctico, tan concreto que es el cambio climático y de tocar tantos temas que nosotros revisamos en salud pública y que intentamos incorporar o inculcar en nuestros alumnos, ¿no? Me gustaría aquí traer a colación una pregunta bonus acerca de la colaboración en temas de investigación y en formación académica de recursos humanos también. Eh, ¿Usted vislumbra o tendría, o cómo, qué opinión tiene acerca de de la colaboración institucional entre estas instituciones de educación superior? ¿Cree que sería posible hacer una colaboración entre estudiantes, a lo mejor de aquí de la universidad, que estuvieran interesados en participar en alguno de los proyectos que nos mencionó en el colaboratorio o incluso en este proyecto de formación en comunidades indígenas que nos comentó? O sea, si estuvieran interesados, se pueden poner en contacto con usted o qué nos puede decir al respecto. Mira, soy muy amigo de Horacio Riojas
y a lo mejor yo soy un poquito más vehemente en la inconformidad que él, pero hace un año, un poquito más de un año, eh, nosotros antiguamente teníamos una red de salud ambiental infantil, entonces volteé con Horacio y le dije, oye, ¿por qué no trabajamos juntos? Ya de una manera más seria, el instituto y nosotros. El grupo de Horacio es centro colaborador de la OMS, nosotros también somos centro colaborador de la OMS, entonces teníamos todo para trabajar juntos. Y entonces le dijimos a amigos de la UNAM, le dijimos amigos del CIMBESTAF y de otras universidades estatales, de que pues, formáramos una red. La red se llama Especies, Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes. Algún día invítenme a hablar de sindemias, pero en escenarios sindémicos emergentes. Esta red inicialmente está formada por varios nodos. Hay un grupo de cambio climático y contaminación atmosférica, hay un grupo de nutrición y alimentos, hay otro grupo de contaminación, hay otro grupo de crisis hídrica, y finalmente hay un grupo de salud ambiental integrada, naturaleza más humanidad. Entonces, eh, estos nodos tienen a su vez dos, dos sectores. Uno de los veteranos y otra de los jóvenes. Tenemos una red de jóvenes asociados a esta red de especies precisamente para eso, para no solamente formar recursos humanos, sino que además de capacitarlos, que ellos ya mismos se estén integrando en el know-how de cómo hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta red efectivamente ya tiene una red de sitios sindémicos. Tenemos proyectos en Chiapas, tenemos proyectos en la Ciudad de México, tenemos proyectos en San Luis Potosí, por supuesto, proyectos en Querétaro, proyectos en La Laguna. Próximamente estamos por abrir en Puebla, estamos por abrir en Yucatán. Y la idea es esa, crear grupos locales. Los grandes investigadores van a formar proyectos de investigación en las universidades y nosotros nos vamos a centrar en ciencia local. Entonces, yo invito a todos que se sumen. Verdaderamente está padrísimo empezar a trabajar desde otras visiones, una visión totalmente independiente. Yo me atrevería a decir hasta independiente de nuestras propias instituciones, porque el chiste es innovar académicamente. Entonces, la respuesta es afirmativa a todas tus interrogantes y tienen los medios para que colaboremos estrechamente con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. También hacemos una mención de agradecimiento especial al doctor Horacio Riojas, precisamente por ayudarnos a generar este seminario colaborativo que, como el doctor Fernando Díaz Barriga es el ejemplo más claro de esto, favorece la colaboración entre instituciones, entre regiones y pues gracias a sus iniciativas entre localidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor, por su participación y cuente con nosotros y con la participación y apoyo que le podamos brindar para seguir incentivando este tipo de proyectos y este tipo de redes que yo también creo que es de vital importancia, ¿no? En este tema de la innovación académica. Entonces, muchas gracias por participar en esta segunda sesión del Seminario Salud en Acción con énfasis en salud planetaria. Ok, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta luego.